Buenas noches, nos encontramos una vez más aquí. Yuleisi de León de este lado y Enrique Toledo de aquel lado para presentar nuestro segundo proyecto de investigación. Este se basa en el papel de los elementos químicos en los seres vivos. Todos sabemos que los seres vivos están compuestos por elementos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos. En esta presentación vamos a abarcar un poco de todo, pero vamos a hacer más énfasis en lo que son los elementos inorgánicos, ya que los elementos inorgánicos, esto se enumera en una pequeña lista desde los elementos químicos más claros, es decir, los de mayor importancia en nuestro metabolismo. En la introducción de este trabajo tenemos que los elementos químicos forman parte de todos los seres vivos para poder vivir, desarrollarte, para poder nutrirnos y hacer un sinfín de funciones. Y es por eso que estos elementos químicos tienen una gran importancia en los seres vivos y hoy vamos a resaltar. Los seres vivos habitan en un entorno inorgánico. A través de las distintas etapas de su evolución, se han adaptado y han aprendido a utilizar las posibilidades que este entorno le ofrece. Es decir, los seres vivos se adaptan a lo que el entorno le puede dar. La vida se originó en los océanos mediante procesos en los cuales diversas reacciones orgánicas fueron catalizadas por metales. Elementos químicos en los seres vivos. Aquí, en esta parte, podemos resaltar los elementos químicos en los seres vivos, que lo que está marcado en rojo son aquellos bioelementos que constituye algo del 97% en nuestro cuerpo. Son esto que está aquí, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, potasio, azufre. Los amarillos constituyen el 2%, esto que están aquí en amarillo. También lo que están en verde constituyen un 0.5%. Es decir, que los seres vivos estamos compuestos por una gran parte de elementos. En este esquema que estamos viendo a continuación, podemos visualizar y resaltar cómo están compuestos estos denominados elementos químicos, que se dividen en primario y secundario, y también se clasifican por su abundancia, es decir, secundarios, en su abundancia, tenemos lo que son los inorgánicos, como el agua y las sales minerales, y tenemos los orgánicos, que son los glúcidos, lípidos, proteínas, y los ácidos nucleicos. También tenemos en una pequeña proporción lo que son los oligoelementos, que forman parte de los seres vivos y suman una gran importancia. También en su función se forman de manera estructural, energética y dinámica. Clasificación. La clasificación de los bioelementos, aquí tenemos lo que son los mayoritarios, que está el carbono, el hidrógeno, oxígeno, azufre, potasio, el magnesio, calcio, potasio, sodio y cloro. Y aquí tenemos los famosos oligoelementos, que entre ellos se encuentra el hierro. Como todos sabemos, el hierro juega un papel fundamental en lo que es la hemoglobina y los procesos de nuestro cuerpo. Aquí tenemos los elementos primarios que conforman un 96%, los secundarios un 3.3% y los oligoelementos un 0.1%. Aquí tenemos estas gráficas donde nos muestran las abundancias de estos elementos químicos en la corteza terrestre, como podemos ver el hierro en 5%, aluminio en 8%, sodio en 4%, el calcio en 4%, potasio en 3%, magnesio en 2% y otros un 29%. Y en la materia viva, es decir, los seres vivos, ellos se encuentran el carbono en 18%, el hidrógeno en 10%, nitrógeno 39%, calcio 22%, fósforo 1% y otros 1%. El oxígeno un 65%, porque todos sabemos que los seres vivos necesitan oxígeno para poder subsistir. Los bioelementos, los llamados bioelementos, están presentes en todos los seres vivos, desde medio externo, ya que se encuentran en moléculas que pueden ser captadas de manera sencilla. Este hecho asegura el intercambio constante de materia entre los organismos vivos y su medio ambiente.
Aquí tenemos cómo se clasifica seres vivos, aquí tenemos oxígeno, dióxido de carbono, la atmósfera, nitrógeno, geósfera, agua e hidrósfera. Bien, aquí podemos notar cuáles son los bioelementos secundarios que conforman el magnesio, calcio, sodio, potasio, cloro. Aquí lo podemos ver como símbolo elemental. Los compuestos inorgánicos. Ahora vamos a ver lo que son los compuestos inorgánicos, los elementos inorgánicos presentes en los seres vivos, que esto constituyen una suma importancia de la materia viva en términos de cantidad. Estos son el agua, el fosfato de calcio, el carbonato de calcio, estos son estos compuestos inorgánicos. Sin embargo, la química bioorgánica se ocupa más bien de los usos y el manejo en los sistemas vivos, es decir, cómo los sistemas vivos pueden usar y manejar estos compuestos inorgánicos. Los elementos inorgánicos en los organismos, que esta mayoría de estos elementos inorgánicos con importancia biológica se presentan en cantidades muy pequeñas en los seres vivos. Y solo a partir de los años 80 se han desarrollado la técnica y metodología adecuada para detectar su presencia en los organismos, así como para estudiar sus funciones biológicas. En esta tabla podemos ver los elementos esenciales que están presentes en nuestros organismos. Aquí están su clasificación, entre ellos tenemos elementos inorgánicos, orgánicos y oligos elementos. En dicha tabla se observa que excepto de los 4 elementos constituyentes básicos y característicos, porque estos 4 elementos son básicos, como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, todos los demás elementos se le consideran inorgánicos, a diferencia de esos 4 que acabo de mencionar. Aquí tenemos esta imagen donde nos muestra la composición del cuerpo humano, que el cuerpo, nosotros los humanos, parte de los seres vivos, la composición del cuerpo humano con cada uno de estos elementos. Del oxígeno 65%, del carbono 18.5%, hidrógeno 9.5%, nitrógeno 3.3%. De este lado están los famosos elementos inorgánicos como el calcio, fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio, magnesio, el rastro de yodo, rastro de hierro y rastro de zinc. Estos son los elementos que componen el cuerpo humano. Los famosos oligos elementos, que estos son compuestos químicos imprescindibles para nuestros organismos y organismos de seres vivos. Su papel es brindar los nutrientes esenciales para que todos los procesos funcionen correctamente. Tenemos uno de los elementos inorgánicos principales, que es el agua. Sabemos que el agua forma parte de los seres vivos, de la naturaleza, y es de naturaleza inorgánica. Es la sustancia más abundante en los seres vivos. En un promedio de un 70%, el peso de los organismos corresponde al agua. Su papel es posibilitar las siguientes funciones. ¿Cuáles son las funciones del agua? Bueno, la interacción de distintos reactivos en el metabolismo celular, la absorción y transporte de sustancias en las plantas, la digestión de los alimentos, el transporte de nutrientes, desechos y otras sustancias en la sangre y la excreción de desechos. Aquí tenemos los minerales, son otras sustancias inorgánicas presentes en los seres vivos, que se encuentran formando sales o bien como partículas con cargas eléctricas llamadas iones. Aquí tenemos las funciones biológicas más importantes de los elementos inorgánicos. Por ejemplo, aquí tenemos el potasio, que transporte de carga, balance osmótico. También tenemos el magnesio, estructura, hidrolasa y isomerasas. También tenemos el calcio, que forma la estructura de transporte de carga, inductor de procesos celulares. También tenemos el vanadio, que es la fijación de nitrógeno, el cromo, que el papel es la tolerancia a la glucosa, el molibdeno, que es la fijación de nitrógeno, el tupteno, que es la hidrogenasa. También tenemos el hierro, que es el transporte de almacenamiento de oxígeno molecular, el cobalto, que es la transferencia de grupos alquilo, el níquel, la hidrolasa, el cobre, que es el transporte de oxígeno, y el zinc, que es estructura hidrolasa. Estos elementos que acabamos de ver aquí en este momento constituyen los seres vivos y que ahora lo vamos a ver de manera más detallada. Esto es solamente un pequeño resumen de lo que vamos a ver más adelante, de cuál es el papel de estos elementos en los seres vivos. Ahora lo dejo con mi compañero Enrique, que le estará explicando sobre esta tabla. Gracias, compañera. Aquí tenemos una tabla en la que podemos ver los elementos y sus funciones biológicas. El magnesio es importante en la fotosíntesis y en la estructura y en la oxidasa. Fotosíntesis que realmente pertenece a la planta, pero debemos recordarnos que cuando hablamos de seres vivos, no solamente hablamos de los seres
humano per se. También hablamos de los animales y de la planta. Tenemos también el hierro, oxidasa, transporte y almacenamiento de oxígeno molecular, transferencia de electrones, fijación del nitrógeno, muy importante la fijación del nitrógeno. Cobalto, oxidasa, transferencia de grupos alquilo, el níquel, hidrogenasa y el cobre, oxidasa, transporte de oxígeno molecular y transferencia de electrones. La siguiente diapositiva. Bien, elementos inorgánicos en los seres vivos. Empezamos con el sodio. Su papel es la transmisión e impulso nervioso. Permite la respuesta de los músculos ante los estímulos. El sodio, un electrolito que desempeña un papel fundamental. Potasio. El potasio es un mineral muy conocido, se encuentra en la sangre. Y el cuerpo se obtiene a partir de frutas y verduras, entre otros alimentos. Su acumulación es alta, pues este es el tercer mineral más abundante en todo el metabolismo del cuerpo humano. Su papel consiste en mejorar la comunicación entre los nervios y los músculos, la circulación de los nutrientes y las células, y expulsar los desechos que estas generan. Sí, cabe destacar que uno de los papeles del potasio es la regulación del nivel de agua en el organismo, es decir, que ellos regulan los niveles de agua. Continúa. Claro. Magnesio es un macromineral por su tamaño, con una función estructural muy importante en el ser vivo. Está presente y su importancia en los huesos. Asimismo, comparte funciones rigurosas, ya que implican en muchas acciones la obtención de energía dentro de las células. Sí, y también favorece la formación de proteínas. Exacto. La proteína, bueno, calcio. Este elemento tiene un papel central en el funcionamiento de los tejidos nerviosos y musculares. Para que estos tejidos funcionen, necesitan rápidos y grandes cambios en las concentraciones de calcio. Para efectuar dichos cambios, ha evolucionado una familia de proteínas que controlan el calcio. El calcio en sí, a través de proteínas, controla eso, el vanadio. Y el vanadio, aunque sea tóxico, forma una parte muy, muy, muy importante. El vanadio es un mineral importante, el cual últimamente ha sido comprobado ser vital en el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay entre 20 o 25 miligramos de vanadio, los cuales están dispersos por todo el cuerpo. Parte del cual está concentrado en la grasa. Su papel principal es el transporte de hierro en el plasma sanguíneo. El hierro, que es uno de los elementos centrales del plasma, y estos elementos tóxicos, ¿no? En el cuerpo humano, en pequeñas cantidades, juegan papeles bastante importantes. Si no estuvieran ahí, el cuerpo humano no funcionara de tal manera, y si estuviesen en exceso tampoco. Por eso el control de ellos es bastante importante. Tenemos el cromo. El cromo es un componente fundamental del llamado factor de tolerancia de la glucosa. El papel principal del cromo es aumentar la capacidad que tienen las células de regular la insulina. Siguiente diapositiva. Molibdeno, que lo teníamos en la otra diapositiva, muy importante este elemento. El organismo usa el molibdeno para procesar las proteínas y el material genético como el ADN. El molibdeno también ayuda a descomponer los medicamentos y las sustancias tóxicas que entran al organismo. Siguiente diapositiva. Manganeso. Su papel más importante del manganeso es que es necesario para la producción de enzimas manganesas, superperóxido, dismutasa. Esas enzimas mencionadas anteriormente tienen un papel muy importante en la neutralización de los radicales libres y en la producción de daños oxidativos. Esas enzimas también protegen las células de la inflamación de lo tóxico. El control de ella es mantener el organismo libre. No todos los elementos que se producen como subproductos de un proceso enzimático en sí son beneficiosos para el cuerpo. Hay enzimas como esta que se encargan de eliminarlo, de purificarlo. Tenemos el hierro, famoso hierro de niños, siempre se consume hierro, consume hierro. El hierro es un mineral necesario para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. Por eso desde pequeño en carnes, verduras, consume hierro, consume hierro.
Es el oligoelemento más abundante del organismo, es un componente de la hemoglobina. Su papel es el transporte del oxígeno de los pulmones a las distintas partes del cuerpo. El hierro también es esencial en la elaboración de hormonas y del tejido cognitivo, ese tejido cognitivo que nos ayudan a desarrollarnos mental y neuronalmente. Continúa. Y por último, para dejarlo con la compañera, tenemos el cobalto. Este elemento se encuentra en los alimentos, igual que la mayoría que hemos mencionado, en el agua y hasta en el aire en forma de polvo. Su papel es ayudar a la vitamina B12 que desempeñe sus funciones en nuestro organismo. Él es un elemento de acoplación. Muy bien. En esta ocasión tenemos el níquel, que es un nutriente esencial y se requiere en pequeñas cantidades. Su papel es activar la transformación de la glucosa en glucógeno y participa en la producción de hormonas como la adrenalina, noradrenalina, prolactina y aldosterona. También tenemos el cobre, que es un oligoelemento. Este entra en la composición de numerosas enzimas. Una de las funciones del cobre es que contribuye a la formación de los glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nerviosos, sistema inmunitario y los huesos. También tenemos el zinc, que es otro oligoelemento muy importante porque este está presente en las células de los seres vivos en pequeñas cantidades y su papel es el desarrollo normal del metabolismo, así como también el buen funcionamiento del sistema de defensa del cuerpo, es decir, del sistema inmunitario. Ahora vamos a ver el papel de los elementos químicos en las plantas. Aquí tenemos ciertos elementos químicos que están presentes en las plantas y que forman parte de los bioelementos en la planta. Entre estos elementos químicos que están presentes en las plantas tenemos al calcio, al magnesio, el potasio, hierro, cobre, manganeso, zinc, molibdeno y boro. La función del calcio es que forma parte importante de las paredes celulares de las plantas. El magnesio es el núcleo de la clorofila. Todos sabemos que la importancia de la clorofila para la fotosíntesis. También tenemos el potasio que se concentra en zonas activas de las plantas como hojas tiernas. También el hierro, que es catalizador en el transporte de oxígeno, el cobre como cofactor enzimático, manganeso, que activa las enzimas, el zinc como un activador enzimático, molibdeno, que reduce los nitratos, y el boro, que es útil para tomate, zanahoria, espárrago, etc. Aquí en esta imagen podemos ver los porcientos en gramos de hierro y en los alimentos que se encuentran, que vemos que el hierro se encuentra en hígado en un 30.5 miligramos, sésamo, soja, frijol, lenteja, perejil, también el calcio que se encuentra en el queso, sésamo, caviar, frijoles, también tenemos el potasio que se encuentra en pistacho, avellanas, almendras, también el magnesio que se encuentra en el sésamo, en la semilla de girasol, caviar, etc. Estos elementos se encuentran en estos diferentes tipos de semillas. También lo tenemos en diferentes tipos de alimentos, el manganeso, como en piñones, mejillones, el yodo, que se encuentra en salmón, muy útil para las personas que tienen tiroides, por lo general van a las playas a respirar el yodo. También el zinc, que se encuentra en soja, queso, etcétera, el selenio, que se encuentra en el atún, en los huevos, entre otros, entre estos que podemos presentar. Aquí tenemos este pequeño esquema donde presentamos los minerales y los oligoelementos, que estos se clasifican en macrominerales y microminerales. Entre los macrominerales tenemos el fósforo, magnesio y calcio. Y entre los microminerales tenemos el flúor, el yodo y el zinc y el hierro. Cada uno de estos minerales y oligoelementos cumplen y rinden una función esencial en los seres vivos. Aquí tenemos el papel de los halógenos en los seres vivos, que estos constituyen un grupo de elementos químicos integrados por el flúor, cloro, bromo, yodo y el muy raro astato. Aquí podemos visualizar los halógenos. El flúor, que este es necesario para el ser humano y los animales superiores que lo contienen en la pieza dentales y huesos. Aquí tenemos el cloro, que es muy importante para la vida porque se encuentra como constituyente menor en vegetales y animales. También el yodo, que es un sólido que se presenta en la naturaleza disuelto en agua de mar
como decía anteriormente, que las personas con tiroides van al mar a recibir yodo, a respirar yodo, en algas, algunos mariscos y salmueras. También papel de los elementos orgánicos en los seres vivos. Vamos a hablar un poquito de lo que son los elementos orgánicos y su papel, que después del agua, la sustancia más representada en los seres vivos son los compuestos orgánicos. Estos derivan del elemento carbono, cuyo átomo tiende a enlazarse unos con otros formando cadenas y anillos. Aquí vemos un pequeño esquema donde están las macromoléculas, que son los lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En conclusión, podemos considerar en primer lugar que todo alrededor del mundo está enlazado con los elementos químicos, la biología contemporánea, en particular la bioquímica. Nosotros hemos puesto en claro que los organismos vivos están constituidos por una variedad de elementos químicos, entre ellos hay un grupo reducido que son mayoritarios en cantidad. Estos son los elementos orgánicos, como son el carbono, el hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. Además, existen otros elementos en mucho menor cantidad que son también esenciales para el organismo vivo y que hacen posible que se dé el fenómeno asombroso que se llama vida. Todo lo que nos rodea, seres vivos, están constituidos por estos elementos químicos y que si no existieran, no hubiera fuerza para subsistir todos estos seres vivos. Le dejo con mi compañero Enrique a ver si quiere concluir con un poquito más. Sí, claro, claro, claro. Y recordar que este trabajo ha sido diseñado para la para el buen uso de cada uno de los gran cantidad de granos y alimentos, los cuales nos brindaron la fuente de obtención de esos minerales, de esos bioelementos, ¿no? Y también su uso. Ya conociendo su uso y su fuente de cuál nosotros podemos nutrirnos de ella, démosle buen uso para que ese fenómeno maravilloso creado por Dios, la vida, siga su curso bien, de forma sana y saludable. Gracias. Exactamente, como decías, que si ya que conocemos el papel que juegan estos elementos químicos en los seres vivos, podemos saber de qué manera nosotros podemos consumirlo, porque son esenciales y necesarios para subsistirlo. Bueno, muchas gracias por su atención. Para nosotros ha sido un placer estar una vez más con ustedes, presentándoles nuestro segundo proyecto de investigación. Espero que haya sido nutritivo y que sea de su agrado. Esperemos encontrarlo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta aquí llegaron Enrique Toledo y Yuleisi de León. Queden bien.